La tarde con alegría. Vamos a hacer un sorteo de 3 libros. Uno no lo tenemos físicamente, pero bueno, es el de Brenda y nos... Si no, no te va a tocar. y bueno, pues eso, que vamos a hacer el sorteo. Te dejo, Coralia. Te dejo. Venga, pues rapidito la mano inocente, por favor. Ya sé que muchos salisteis anoche, no estáis para salir, pero venga, a ver. María, ven para acá. Me he quedado mirándote fijamente. Venga, corre. Corre, corre. A ver, el primer libro es el de Brenda. Lo cantas tú, sí, pues si no parece que es zongo. La que mejor cante. El 37. A ver. Perfecto. Bien. No lo tenemos físicamente, pero hablaremos con Brenda y ella te lo manda. Queda registrado aquí, que te lo va a mandar. No pasa nada. Además, hoy he dicho, no lo escondo porque ayer lo he escondido y me he tocado. Suerte. Claro. Enhorabuena. Nada. Ha sido ella. El siguiente y el último es el de Vivir sin huella. Ya sabemos todos un poquito de esto. El 27. Es eso. Soy yo, pero lo he hecho mal, lo he metido dentro. Has visto, pero ha sido eficaz. Si hay otro 27 por ahí, que salga, pero era yo. Te ha tocado, te ha tocado. Pues para ti. ¿Y Coralia, el de Fernando? El de Fernando, es verdad, falta uno. Falta uno que es el de Fernando Valladares. Es que es el que vive para mí, me lo ha fastidiado, Gemma. Bueno, no pasa nada. Y Ana, es de Ana Vamos. Gilsanz, que también estuvo ayer, es la escritora de Vivir sin huella, que estuvo hablando en la mesa de bienestar, ¿vale? El de Vivir sin huella también. Y el último es el 4. Mira. Para ti. Muy bien. Esto es para las dos, ¿no? Sí. Oh. Bueno, pues ya con un poquito de retraso, pero bueno, ahí esto yo me voy a dedicar en mi siguiente nivel va a ser pastora, que lo sepáis, ¿vale? En un evento reciente que era, bueno, que estaba Ramón. ¿Dónde está Ramón? Bueno, lo organizaron allí en Mota el Cuervo, yo fui, que era de lana, y un francés me dijo, vous êtes éleveuse de mouton, y yo me lo quedo y a partir de ahora voy a ser eso, pastora, ¿vale? Bueno, fuera bromas ya, empezamos esta mesa. Esta mesa parte pues de una reflexión, ¿no? De un conocimiento que he adquirido por mis múltiples viajes a Guipúzcoa. Guipúzcoa era una zona donde se cultivaba mucho lino hace muchos años. Y yo no lo descubrí, a mí en la escuela nadie me lo enseñó, no lo descubrí hasta que no empecé a ir a Guipúzcoa, a hablar con la gente y leerme un libro maravilloso que es la historia desconocida vasca del lino, ¿vale? Por otros motivos, también hice un viaje iniciático, vamos a decir, con una consultora inglesa a Normandía, con Pauline, ¿no? Para descubrir la asociación de lino y cáñamo bio que tienen allí. Y la verdad es que digo que fue un viaje iniciático porque hablar no es lo mismo que tocar, ¿vale? Esta mañana decían que hay que ir a las fábricas, hay que conocer a las personas. Y yo cuando vi un cultivo de 4 hectáreas de lino de invierno y me contaba Pauline con su pareja, ¿no? Cómo lo hacían. Bueno, Pauline, por favor, ponte de pie. Lo siento. Bueno, los pantalones que lleva Pauline, ¿vale? Son de cáñamo producido en Normandía, hilado en Normandía, confeccionado en Normandía. Y hay que decir que estos pantalones, que yo cuando los vi me enamoré, los puse en nuestro foro, en el canal que tenemos en nuestro foro, y toda la gente se maravilló, bueno, se está convirtiendo como en el uniforme de los agricultores, porque hay tanto detrás de estos pantalones, ¿vale? Hay tantas personas. Y esto, cuando hablamos de moda impacto positivo, esto es lo que yo llamo impacto positivo, ¿vale? Es un cultivo que es capaz de generar empleo, generar biodiversidad, generar suelos fértiles, que ya nos lo estaba contando esta mañana Ana. Y con esa, ¿vale? Con esa, yo qué sé, con ese viaje, es con lo que me gustaría empezar esta mesa, ¿vale? Y bueno, ¿por qué os cuento quiénes son? Bueno, Pauline os la acabo de presentar, de la asociación Lino y Cáñamo Bio allí en Francia. Tenemos a Erika Gómez, de Twin and Chic, que nos conocemos ya también hace muchos años, desde un curso de tejidos allá por el 2000, no sé cuántos, bueno,
que lo daba yo, y ella estaba ya con su marca, con Twin and Chic, y que, bueno, hace prendas para niños y niñas, y bueno, son prendas que no tienen ningún producto tóxico, porque, como hablábamos ayer, la moda puede ser muy tóxica, ¿vale? Y luego tengo a mi derecha a Juan José Iceta, que es el director de ASMOZ. ASMOZ es una fundación dedicada a la formación desde el primer sector, ¿vale? Y ellos ya hicieron también un proyecto de lino, y bueno, pues en ese viaje, otro viaje iniciático que hice por Guipúzcoa, también tuve la suerte de hablar con ellos, igual que con Urcome, que estaba esta mañana Yurre aquí de la lana, ¿vale? Y por eso está también aquí. Y vamos a explorar un poquito qué podemos, ¿no? Qué podemos empezar a hacer del lino en España, ¿vale? También, bueno, ayer también comentaba Jesús de Usillos, ¿no? Que ellos también están empezando, que antes había muchos linares, ¿no? Por allí, por Palencia. El lino estaba por todos los sitios. Bueno, pues vamos a ver qué podemos, cuál es nuestra visión, esa visión positiva, cómo la podemos trasladar a la realidad, porque si las utopías son utopías, si no las llevamos a la realidad no ejercen ese efecto positivo. Bueno, pues la primera pregunta va a ser para Pauline. Pauline es una súper experta. Si habláis francés, os animo a iros a Francia. De verdad, yo voy, este martes estoy allí con ella aprendiendo sobre el cultivo del lino, ¿vale? O sea que sí, todavía no sé si queda alguna plaza. ¿Queda alguna plaza? Pour les cours de mardi. Je sais pas, si le da encore, habláis después, ¿vale? Si habláis francés... Todavía hay. Todavía hay. Perdón. Sí quedan plazas. Perfecto. Sí quedan plazas. Estupendo, pues si tenéis un ratito así para el martes que viene, nos vemos allí. Bien. Bueno, Pauline, ¿nos puedes dar cifras sobre la producción de lino y cáñamo a nivel europeo y mundial? Superficies de lino, cáñamo para fibras largas, tanto por ciento de lino en fibras globales, producción en Europa. Sí, entonces voy a dar algunas cifras. Europa es el primer productor de lino mundial y se produce 75% del lino en Europa. Y cuando digo Europa es los terrenos del norte de Francia, Bélgica y Países Bajos, donde se produce lino. Y se cultiva 150 miles de hectáreas aproximadamente cada año, y esas hectáreas dan como un hectárea da como un tonelada de fibras largas. Pero en el lino también se usa las fibras cortas en otros cadenas de valor, pero el producto más caro es la fibra larga, y es con la fibra larga que se puede hacer hilo de calidad, ¿no? Pero 80% de la producción de Europa se va a Asia para hacer hilo, y el mercado final de lino es un tercio es en Europa, un tercio es en Asia y un tercio en Estados Unidos. Entonces se ve que hay que podríamos quedar la fibra en Europa, porque se quedan industriales para transformar el lino, y pues son proyectos de desarrollo en Europa. Y sobre el lino orgánico, solo representa 1% del lino, entonces es muy poco, muy poquito. Y el lino representa 0.4% de las fibras mundial, incluso algodón y poliéster y eso. Entonces el lino es muy poco en las fibras a nivel mundial.
Casi todo se produce en Europa y casi todo se transforma en Asia. El cáñamo es un poco diferente porque China es el primer productor de cáñamo textil, pero en Europa tenemos cáñamo sobre todo para la industria de aislamiento y las semillas también para hacer aceite o comida, y el cáñamo para el textil. Nuestra asociación hacemos investigaciones para crear una cadena de valor del cáñamo textil de fibras largas sobre el modelo del lino, porque en Normandía, en Francia, Bélgica y Países Bajos tenemos todas las máquinas para transformar al lino y queríamos usar esas máquinas para transformar el cáñamo también, para tener fibras largas de cáñamo. El único problema es que el lino hace 1 metro de altura y el cáñamo hace 2 metros. Entonces se necesitaba una máquina para cortar el cáñamo en 2 partes, pero también que queda las tellas ¿cómo se dice? Pararijadas. No, ¿cómo se dice? Que queda las tallas en el suelo, de manera que se puede usar después en la cadena de valor. Pues esa máquina se fue creada hace 3 años para usar el cáñamo con fibras largas, y desde hace 3 años se desarrolló mucho las superficies de cáñamo para el textil con fibras largas. En 2024 es como 2.400 hectáreas, pero hace 4 años solo era como 3 hectáreas, ¿no? Entonces es un desarrollo muy rápido porque hay una demanda a nivel mundial sobre fibras naturales para ropa naturales, y el cáñamo puede ser usado también como el lino para la ropa, para el baño, todo eso. Y los agricultores, trabajamos con agricultores y industriales, y los agricultores para ellos esas dos culturas permiten ingresos, permiten buenos ingresos. Recurrentes también, ¿no? Sí. Continuos. Y entonces también se desarrollan las superficies gracias al valor económico de las plantas, ¿no? Y creo que hay un potencial de superficie para el cáñamo que son igual de lo que existe ahora para el lino. Lo siento para mi castellano. Al contrario. Intento. Y entonces esos dos cultivos es importante, son en rotación con otros cultivos, ¿no? No se puede hacer solo lino o solo cáñamo. Entonces dependen también de los otros cultivos, y sí, es una rotación de cultiva, pero creo que vamos a hablar más de eso después, ¿no? Bien, unos 7, 8, ¿no? Cultivos diferentes. Sí. El lino se puede cultivar de nuevo en un terreno 7 años
después de la primera vez, ¿no? Para evitar, para evitar enfermedades y insectos o problemas en el campo. Fenomenal. Muy bien, Pauline. Y Erika, aunque no es muy conocido dentro del sector de la moda, el lino era una materia muy importante en el norte de España hasta la mitad aproximadamente del siglo pasado. ¿Nos puedes contar algún ejemplo cercano de este cultivo por allí y qué fue lo que pasó? Porque ha desaparecido. Además, yo sé que los tienes cercanos. Sí, bueno, efectivamente, pues hace unos 50 o 60 años había un comercio, no podríamos decir industria, pero un comercio bastante interesante en torno al lino. Porque los caseríos vascos, cuando las mujeres tenían su primera menstruación, se les regalaba una parcela que era para ellas y para que ellas cultivaran el lino y trabajaran luego el textil para hacer su ajuar. Es lo que hacían allí, o sea, lo que hacíamos, que yo soy vasca, lo que hacían mis antepasadas y antepasados. Y luego se empezó a comerciar con otros países, ahí hay muchos puertos, salían para Inglaterra. Es sorprendente porque es algo que ni los mismos vascos lo conocíamos y bueno, pues es curioso. Yo también me he leído el mismo libro que Gemma, conozco al autor también y es increíble, es algo muy emocionante. Y rascando un poco más con este tema del lino, bueno, yo me aproximé al lino sobre todo por Impact Hub Donostia, que no sé si conocéis la red de Impact Hub. Entonces, cuando yo llegué a Impact Hub, porque quería emprender mi proyecto de moda infantil, de repente llegué allí y a la semana siguiente había una convención en torno al lino, allí en Tabacalera, en San Sebastián. Y dije, bueno, ¿qué pasa con el lino, no? Pues resulta que en esa convención vinieron pues todos los agentes involucrados históricamente, tanto del País Vasco francés como del País Vasco español. Entonces fue un descubrimiento, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío, qué fibra más interesante. Y allí pues había historiadores, había personas, profesores de la universidad, había agricultores, agricultores que ya lo habían dejado, pero que habían plantado lino en sus caseríos. Había artesanas que sabían, digamos, transformar el lino desde arrancar la planta a nivel manual hasta sacar la fibra, todo el proceso que es bastante largo y bastante laborioso, hasta tejer y hacer una prenda, todo a nivel artesanal. Claro, pues había una exposición con todos los utillajes que se utilizaban. Entonces, bueno, aquello era fantástico. Y luego, a la semana siguiente, había otra misma convención en Francia sobre el lino también, ¿no? Y había una señora con una rueca y nos estaba explicando cómo se tejía el lino con la rueca, o sea, cómo la rueca se utilizaba para separar, la verdad es que no me acuerdo, tengo un vídeo por ahí, ya no me acuerdo, hace muchos años. Bueno, entonces dije, ojo, esta fibra, qué interesante, ¿no? Y hablando en mi casa, me dice mi tía, bueno, si nosotros plantábamos lino, y yo, anda, no me digas que plantabais lino, porque la familia de mi padre pues tenía un caserío y se quedó pues el hijo mayor y tal, con las tierras y plantaron lino. Y claro, yo a mi tía la tenía frita a preguntas, ¿no? y me explicó. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final se sustituyó porque había otros, digamos, cultivos más rentables. O sea, llegó un momento que no les pagaban tanto por el lino como por otros cultivos. Entonces, bueno, se dejó de plantar lino. Y sí que es verdad que en algún pueblo cercano al pueblo de mi padre sí que se sigue plantando lino. La verdad es que no he ido y me gustaría, la verdad, que ir para ver a quién se lo están vendiendo y qué están haciendo con ese lino, si es lino textil, si es lino oleico, qué es. Y luego, bueno, se formó en torno al lino, en todo ese ecosistema de Impact Hub y todo su alrededor, un grupo de gente, pues igual estábamos 50 o 60 personas en relación al lino. Y bueno, había mucho interés en volverlo a traer, volverlo a producir en Euskadi. Y en Francia también había gente interesada en que el sur de Francia, no solamente Normandía, que es un poco la zona fuerte,
que también se pudiera crear una economía en torno al lino textil o al lino oleico. Entonces, bueno, ellos empezaron a investigar desde cero qué podían hacer. Pues eso, ¿a quién puedo llamar? ¿Con quién puedo hablar? ¿Quién tiene la máquina? Y al final los franceses crearon pues una joint venture o una asociación, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero al final se decantaron por el lino oleico, porque el textil pues requiere unas inversiones en maquinaria pues muy potentes, sobre todo a la hora de recolectar. Entonces, bueno, y el resto de procesos. Y o sea, al final hay que invertir muchísimo dinero, ¿no? Y en cambio el oleico, pues la verdad que no soy experta en el oleico y no sé muy bien por qué es como más sencillo, pero al final, bueno, pues es lo que ellos están haciendo en este momento. Y luego por el lado de la plantación pues eso, en las tierras cerca del caserío y tal, pues sé que ahora incluso hay agricultores que yo hablé con ellos del pueblo y tal, y me decían, oye, si esto nos lo van a pagar bien, pues lo plantamos, ¿no? Pero ¿y a quién se lo vamos a vender? ¿Y a qué precio? ¿No? Y hay un interés de volver a traer eso, pero claro, eso es un proyectazo de mucha enjundia. Entonces, bueno, pues... Y luego, bueno, pues por nuestra parte en Twin & Chic hemos estado desde ese momento de inicio total, porque os digo que cuando empecé, pues no sé, a la semana siguiente, o sea, puro inicio de Twin & Chic, hasta ahora involucrados en torno al lino en diferentes actuaciones, en diferentes acciones, incluso, bueno, estuvimos recogiendo lino, porque allí en Euskadi hay un centro de FP agrícola que se llama Fraisoro, y allí plantaron lino los estudiantes. Entonces había, no sé, no llegaba a 1 hectárea aquello, tú conociste, pues que había, no sé, muy poco. Entonces se plantó lino para enseñarles a los estudiantes cómo era todo el proceso. Y claro, llegó el momento de recolectar y no se recolectaba aquello. Entonces nos enteramos por alguien que no se recolectaba ese lino. Y entonces dijimos, no, es que ese lino hay que recolectarlo, o sea, ¿cómo lo vamos a dejar ahí que se pierda, no? Y entonces nos asociamos, pues 4 marcas y 4 amigos, y nos fuimos a recoger el lino de manera manual, arrancándolo con guantes, y allí con un gorro, y nos tiramos todo el día recogiendo lino, y luego lo dejábamos en fardos y tal, y lo dejamos ahí a secar, y luego, bueno, ¿quién sigue con ese? ¿Con quién sigue? Pues ahí, entre que uno estaba liado y el otro también, y no sé cuántos... Y que vino la pandemia. Vino la pandemia. Y yo creo que el lino sigue allí en Fraisoro. Sigue allí, doy fe. ¿Sí lo has visto? Yo he visto ese lino. Pues sigue allí y decíamos, aunque sea, como conocíamos artesanas que lo sabían trabajar, joder, aunque sea 4 bolsos o 4 cosas tenemos que hacer de aquí. Y bueno, la verdad que es una historia muy interesante la que hay allí en Guipúzcoa, en torno al lino. Bueno, pues sí, y además es que es como que surge de diferentes sitios, como hay esa cultura. Por ejemplo, también hay que decir que Rentería, que no es muy conocido, ¿no?, para el resto de España, es muy pequeñito, la llamaban, yo estuve también en Rentería en este viaje que os comento, y la llamaban la pequeña Manchester, ¿vale?, de la cantidad de confeccionistas y tal que tenían allí. O sea, que tenían las materias, tenían la confección, etcétera. Juan José, vosotros, otro de los casos, ¿no?, de estas iniciativas que van surgiendo. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio que comentaba antes que hicisteis desde Asmoz sobre el lino? Voy a empezar un poco por la versión macro, ¿vale?, y luego un poco las conclusiones de los 2 proyectos. Guipúzcoa, que la conocéis porque es verde, a nivel de soberanía alimentaria estamos muy bajitos, solo producimos el 3% de lo que comemos. Y tenemos vacas, tenemos ovejas, tenemos cositas, pero todo lo compramos fuera. Esa es la gran verdad, ¿vale? Y es verdad que el lino tenía un histórico, había sido un negocio, hubo una mutación, que creo que estaba en el libro también, donde se compraba la materia prima de Portugal y se trabajaba en Guipúzcoa, pero se perdió. Pero está en la mitología, el mito recuperable. Entonces, nosotros somos una fundación que no investiga, nos dedicamos únicamente a la transmisión de conocimiento. Y uno de los problemas clásicos que tenemos es de atomización del conocimiento. Hay gente que sabe del tema, pero entre ellos no se conocen o no cooperan. Pero el conocimiento existe.
Y nos vinieron 2 consultas de 2 sitios bien distintos, uno Guipúzcoa y otro del sur de Vitoria, no sé si conocéis Puerto de Azaceta, Camino de Estella, donde querían trabajar también el lino. Y vimos que había ese germen y preparamos una propuesta de proyecto que tenía 3 hipótesis. La primera es, tenemos lino de buena o mala calidad, porque no lo sabemos. La segunda, ¿qué lino tenemos que producir? Y la tercera pregunta, si realmente las 2 primeras se contestan, si aquí hay una oportunidad de sostenibilidad económica. ¿Vale? Evidentemente siempre hablamos en claves de triple sostenibilidad, pero la realidad es que poca gente puede vivir del sector primario hoy en día en Guipúzcoa. Entonces una de las preguntas es si puede ser un ingreso recurrente como un segundo ingreso relevante o incluso puede ser un ingreso primario. ¿Vale? El primer proyecto lo hicimos en época COVID, realmente complicado. Cultivamos, tuvimos 1,5 hectáreas, algo así, lo recogimos también nosotros. Tuvimos un segundo proyecto más potente, trajimos un experto alemán bastante conocido, Egon Heger. Se trabajó mucho el tema de las diferencias climáticas, diferencias de calidades de tierra, diferencias de cómo medirlo, pero por resumirlo, la conclusión es sí, podemos producir hoy en día lino de buena calidad, pero curiosamente nos faltan máquinas. Somos conocidos como una región industrial, que hacemos máquina herramienta, inventamos máquinas, pero en la cadena de valor del lino no tenemos máquinas. Y para poder tener máquinas y amortizarlas hay que tener masa crítica. Entonces, ¿tenemos las tierras? Sí. ¿Tenemos la climatología? Sí. ¿Hay potencial, hay calidad de materia prima? Sí. ¿Tenemos la cadena de valor? Todavía no. ¿Vale? Nos ayudó también Ollane Pardo, de la empresa Amarenac, que está en el mundo de la moda. Se nos acercó bastante gente, es decir, pero todavía el punto de atasco lo tenemos en máquinas. ¿Vale? Vemos posibilidades de progresar y mejorar la cadena de valor y aprender de otros para que la distancia actual que hay en máquinas se reduzca, sí. ¿Vale? Es decir, no es un tema que nos hayamos parado, no hemos echado la toalla, pero es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el concepto de máquinas, que está ligado a masa crítica, también está ligado al concepto de asociación. Es decir, fue un proyecto que tuvo elementos aglutinadores, gente que estaba operando, preguntándose, adelantándose de manera individual, se ha dado cuenta que sabiendo que es el punto crítico, requiere una asociación, pues genera, la necesidad hace la fuerza. Entonces puede ocurrir que haya un proyecto de investigación y a la vez requiera que haya ese elemento de asociación. Me puedo extender mucho más, ¿eh? Pero... Pues mira, no, porque me está diciendo justo Chris cuánto nos quedan 9 minutos, o sea que tenemos que en estos 9 minutos aprovecharlos al máximo, ¿vale? Bueno, una primera conclusión podría ser esa, ¿no? Que necesitamos asociación. Ha salido muchas veces ya esta mañana, cooperación, colaboración, asociación. Bueno, yo ahí lo dejo, ¿vale? Que es súper necesario. Este evento viene para cubrir, parte de esa necesidad, pero por supuesto no podemos hacer todo. Así es que os animo, que esto es un llamamiento para que a vuestros lugares donde vayáis hagáis piña, ¿vale? Porque es súper importante, porque si en vuestros lugares hacéis piña, ¿no? Luego podemos aglutinar los diferentes lugares y hacer piñas más grandes. Esa es la idea. Muy bien, Pauline, la segunda pregunta que te quería preguntar. Cuéntanos cuáles son las ventajas agronómicas del cáñamo y el lino orgánicos que justamente, como decías antes, íbamos a hablar en los territorios. ¿Qué aportan? Yo lo he visto, ¿vale? Y es que es una maravilla. Cuéntanos tú. Sí. Hay muchas ventajas. Esas dos cultivas son de familia que no se usa en agricultura, entonces traen diversidad en las rotaciones. También el lino orgánico y el cáñamo no necesitan ningún productos químicos para crecer. No hay tratamiento sobre insectos,
no hay fungicidas, no hay sidas, producción de decía Ana sidas. esta mañana. Como lo dice, sí. Sí. Y también se necesita poco agua, compare a, por ejemplo, al algodón, pero tenemos que, ¿cómo se dice? Hay agua, necesitan agua, pero necesitan poco agua y lo necesitan a momentos claves, ¿no? Para crecer. Entonces es al principio del crecimiento. El suelo debe ser un poco con agua o debe tener lluvia. Y también para el fin del proceso en el campo, que se llama le ruissage en francés. Enriado. Donde se necesita un poco de agua, un poco de sol también para el proceso químico natural que va a separar las fibras de la madera de la planta. Y también esas dos plantas mantienen la estructura del suelo, porque tienen raíces muy profundas y permiten mantener una buena estructura para también los cultivos próximos, ¿no? Y durante el durante el enriado también dan de nuevo al suelo nitrógeno, sí, que permiten a los cultivos próximos de crecer mejor. Sí, y son plantas que necesitan poco nitrógeno también. Entonces, en orgánico no se necesita ningún aporte de nitrógeno y sobre la planta. Y lo interesante es que, por ejemplo, un lino orgánico y un lino de agricultura convencional pueden tener el mismo rendimiento porque no necesita mucho nitrógeno. Y a veces en Francia los cultivos orgánicos el rendimiento es más bajo que el rendimiento de la agricultura convencional, pero el lino es el contrario. Vemos que el lino orgánico tiene una muy buena calidad, ¿sí? Calidad. Y eso es entonces es un cultivo muy interesante para los agricultores porque pueden valorizar esa planta de la misma manera que lo hacen en la agricultura convencional y tienen buenos ingresos gracias al lino. Y pues ahora en 2024 el precio es muy alto en el mercado. Pues los agricultores son felices, pero hace problema en la cadena de valor porque los precios son tan altos que las hiladuras no pueden comprar el hilo y pues pueden comprarlo, pero ninguna persona va a comprar el hilo, ¿no? A ese precio es muy caro, pero se sabe que probablemente va a disminuir, a bajar. Y
pero va a quedarse un precio interesante para los agricultores porque hay una balanza, ¿no?, sobre ese precio y los precios de como hace 5 años antes, por ejemplo. Es que el precio ha aumentado de más de 100% en 2 años. Pues pero lo interesante es que, por ejemplo, en Francia, no sé en España, pero hay una crisis de la agricultura orgánica porque los mercados no piden demasiado material, cultivos, y el lino permite a los agricultores orgánicos quedarse orgánicos y mantener sus farmas, sus ingresos. Sus granjas. Y a nivel medioambiental ya vemos la cantidad de mejoras, ¿no?, que puede aportar. Erika, tú en tu marca, ¿no?, en esta marca, ¿tú qué beneficios crees que tiene esta materia para los niños, para la piel de estos niños, comparado, por ejemplo, con las fibras sintéticas? Bueno, no solamente comparado con las fibras sintéticas, sino comparado con el algodón. El lino es mucho más transpirable, es naturalmente antialergénico y absorbe la humedad en mayor cantidad que el algodón. Entonces, claramente es mucho más interesante para cualquier piel, no solo la de los niños, ¿no? Y luego en verano, que hace tantísimo calor, el lino te mantiene, por estas propiedades que comentar, te mantiene más fresco que el algodón. Entonces es muy interesante en ese sentido. Desde el punto de vista de la salud y luego desde los otros puntos de vista es interesantísimo, desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y de la sostenibilidad, digamos, también económica del propio producto, porque el lino, al ser una fibra tan larga, que ya ha comentado Pauline que es 1 metro, es que no se rompe nunca. Entonces, claro, es tan larga la fibra que un pantalón de lino no se va a romper jamás, o sea, a no ser que le metas un cuchillo. Entonces, la durabilidad. La durabilidad. Entonces, claro, tú tienes un pantalón de lino, un niño tiene un pantalón de lino y es que puede ir al parque, puede subirse a una montaña rusa, es que no se le va a romper el pantalón. Y además, el lino envejece súper bien. Entonces, cada vez que se lava más y que se usa más y que se gasta más y que todo más, está cada vez más bonito. Entonces es una fibra tan elegante, tan noble, pues es que es imbatible. Para mí el lino es imbatible. El mejor, ¿no? Frente a cualquier otra fibra. Esa es la fibra perfecta. Bueno, lo importante, ¿no?, sería, iba a la siguiente pregunta porque ya se nos ha acabado el tiempo, lo siento, pero la siguiente pregunta es para Juan José, también que eso genere ingresos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es capaz de generar ingresos para esos agricultores? Sí, yo voy a ser un poco menos prosaico, no vengo de la moda. Observamos un par de proyectos, uno era en Bélgica y otro en Francia, creo que se estaba usando para hacer airbags, el lino. Airbags de coche. Airbags. Sí. Sí, se puede usar en coches. Sí. Entonces, coches o equipo. Eso es. Entonces, nuestra visión es, en este caso, si podemos ayudar en esa diversificación, no nos paramos en la moda. Si hay soluciones industriales, hay soluciones en otros sectores, es abrir todo el abanico de posibilidades para que los productores o la asociación de productores encuentren ingresos por todos los lados. En el fondo, por todas calidades. Correcto. Entonces, el objetivo principal es ir identificando oportunidades donde la diversificación de sostenibilidad, en este caso estaríamos hablando donde incluso hay un histórico, lo cual siempre es positivo, pero lo que estamos buscando es la posibilidad de esa sostenibilidad multicanal, multisectorial y abrirles todo ese panorama de posibilidades. Que triunfamos o ayudamos a triunfarles en la moda, fantástico. Que es haciendo airbags de coches, que es menos sexy, también. No hay, pero son necesarios. Entonces no hay ningún problema.
O sea, que vemos las oportunidades económicas, pero así, una cosa que me gusta mucho en este sentido es como esa visión tan amplia. Ayer lo decía de Leticia, ¿qué podemos aprender de la gestión de residuos del neumático, no? Pues de pronto podemos aprender muchas cosas. Yo creo que aprender a tener como visiones amplias de las cadenas de valor también es tremendamente importante. Bueno, yo quiero agradeceros muchísimo. Siento la premura, pero es que si no, no puede hablar todo el mundo y especialmente a todos, por supuesto. Mil gracias, Erika, mil gracias, Juan José, pero Pauline especialmente, y también por el esfuerzo de venir, que además tiene ella su propia jornada el próximo martes, así es que os pido un gran aplauso para ellos.